Continuamos hoy con la quinta lección del curso basado en el libro de Jerry Bridges, Pecados Respetables. Y la semana pasada nosotros estuvimos estudiando el poder del Espíritu Santo. ¿Qué queríamos dar a entender con esto? Es decir, nosotros somos responsables por nuestra lucha diaria contra el pecado. Eso no es opcional, no es algo que esté a disposición de alguien que se llame creyente, decir hoy sí voy a luchar, hoy no voy a luchar contra el pecado. Cada día debemos mortificarlo. Pero sería un error pensar que esta lucha, que esta batalla ha sido dejada a nosotros como si nosotros fuéramos los capaces de. Nosotros no somos llamados a vencer el pecado por nuestras propias fuerzas. En cambio, somos llamados a esta mortificación diaria andando en el Espíritu. Por eso tenemos el pasaje de Gálatas 5:16. En Gálatas 5:16, lo pueden buscar para repasar, leemos nosotros: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. La una se contrapone a la otra. Cuando andamos en el Espíritu, no estaremos satisfaciendo para los deseos de la carne. ¿Y qué es andar en el Espíritu? Bueno, ahí tenemos una definición. Es vivir, otra vez dejé el bajo dominado, el controlado por la influencia del Espíritu Santo. Es alguien que vive controlado por Él. En cambio, cuando pecamos, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Contristamos al Espíritu Santo. Por eso vimos esa ilustración, es como un electrodoméstico que no puede funcionar sin energía. ¿Es el electrodoméstico el que realiza la función? Sí, pero sin esa energía no haría nada. Pero estamos claros de que es una ilustración imperfecta, porque el Espíritu Santo es una persona. Pero sin el poder de Él, nosotros no podríamos tener victoria sobre el pecado. Por eso hablamos de una responsabilidad dependiente. Somos responsables, pero dependemos a la vez. Y en general toda la Trinidad está involucrada en nuestra santificación. O sea, es Dios quien nos ha apartado, y este apartado ha sido posible por el Señor Jesucristo, pero no nos ha dejado solos, nos ha dado el Espíritu, y por eso en particular nosotros vemos la obra de Él. Y vimos algunos pasajes. El más claro es Juan 16, del 7 al 15, que nos describe la labor del Espíritu Santo. Es una labor de convicción de pecado, una convicción que no se limita al día que creímos en el Evangelio, es una convicción continua. Él siempre seguirá convenciendo a los suyos de que han pecado. También por medio de la Escritura. Él guiará ¿a qué? A toda verdad. ¿Dónde vamos a encontrar esa verdad? Solamente en la palabra de Dios. Y toda ella es inspirada por el Espíritu Santo. Por eso, ¿dónde más nos va a llevar el Espíritu Santo? Que no sea su palabra. Y también de nuestras conciencias, trayendo a la memoria pecados pasados, capacitándonos y reconociendo que esto Él lo hará por suyo propio, porque Él también actúa independientemente, y por medio de las circunstancias que nos probarán. Es decir, nosotros no podremos lidiar contra los pecados a menos que hayan circunstancias que nos manden a probarlas. Solo así podremos batallar contra la ansiedad, contra el afán, contra el descontento. ¿Hasta qué? Hasta que hayan situaciones que nos prueben en esas áreas particulares. Y esas son las que el Espíritu usará. Y quedamos en la guía para luchar contra el pecado. Aquí no fue donde pudimos terminar de desarrollar por el tiempo. Los primeros puntos nosotros ya los hemos visto, por eso no voy a detenerme mucho. O sea, una guía para luchar contra el pecado. ¿Cómo podemos hacerlo? En primer lugar, hay que aplicar el Evangelio, hay que predicarnos el Evangelio. Ya vimos qué es eso, cómo lo hacemos. Es yendo a la Escritura, es ir a las promesas que hay en ella, es meditar en la palabra de Dios. Eso es depender del Espíritu Santo. Una vez más, es recordarlo. ¿Por qué? Porque definitivamente nosotros dependemos del Espíritu Santo. Pero cuando nosotros ponemos esos puntos ahí, es para recordarlos. ¿Por qué? Porque somos dados a olvidarlos, a hacerlos a un lado.
Creemos en el Evangelio, sí, que Cristo murió por nuestros pecados, lo tenemos en nuestra mente, pero no lo aplicamos a la hora práctica. Lo vemos como si fuera algo de nuestras propias fuerzas, de que soy yo el que tengo que hacerlo. Y del otro lado, entonces también está reconocer la responsabilidad. ¿Por qué? Porque podemos irnos al otro extremo. Bueno, ya soy salvo, ya el Señor pagó por mis pecados, no hay pecado que entonces Dios me vaya a juzgar por ellos. Entonces no importa cómo viva. Y eso sería un error terrible. ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Pregunta Pablo en Romanos 6. ¿Cuál es la respuesta? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Por eso Él nos llama, no reine pues el pecado en vuestros cuerpos mortales. No puede reinar, Él ya fue destronado. Pero nuestras vidas deben reflejar que en efecto nosotros estamos poniendo en sumisión todos esos pecados remanentes que quieren asaltar y querer tomar otra vez el trono, que ya no les pertenece porque ahora está el Señor Jesucristo sentado ahí. Entonces debemos identificar esos pecados específicos. No todos tenemos las mismas luchas. Algunos tendremos más problemas con la impaciencia, con la impiedad, con el egoísmo. Y otros tendrán otras luchas. O serán más fuertes en uno o para otros, pero nosotros debemos identificarlos. También debemos memorizar y aplicar las escrituras apropiadas. ¿Qué es eso de memorizar y aplicar las escrituras apropiadas? Hay pasajes en particular que nos van a ayudar para ciertos pecados, como vamos a ir viendo con la lista que empieza hoy. Hay pasajes que nos llaman a batallar o que nos dan una guía de cómo luchar contra un pecado específico. Solo por adelantar un ejemplo: por nada estéis afanosos. Ese es un pasaje para luchar contra la ansiedad. Entonces, de esa manera nosotros debemos memorizar, debemos ejercitarnos en la memorización de la palabra de Dios para traerlos. Por eso dice el Salmo 119:11: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Y si yo estoy guardando los dichos de Dios, y esto abarca entonces todos los pasajes que también me van a ayudar contra la lucha del pecado, definitivamente podemos ver cómo se aplica para no pecar contra ti. Si yo memorizo para todo aquello que está haciendo una lucha en mi vida, yo lo voy a poder dominar. Cultivar la práctica de la oración. La práctica de la oración. Solo, aquí tenía un ejemplo, perdón, que me vuelva a lo de memorizar. ¿Por qué es importante memorizar? Es una forma de prepararse para cuando venga también la prueba y la tentación. Por ejemplo, cuando viene un huracán, aunque este país no sufre los efectos directos de los huracanes, igual siempre la Comisión de Emergencia nos va a decir: tengan enlatados, tengan un radio con baterías, etcétera. Hay previsiones que hay que tomar. Eso es prepararse para una eventualidad. Cuando yo memorizo la palabra de Dios, yo me estoy preparando para una eventualidad. ¿Por qué? Porque entonces cuando ya venga el momento, ya tengo la palabra de Dios guardada en mi corazón, ya estoy preparado. Eso es estar a la ofensiva, a la delantera. No es esperar hasta que venga y ahora sí, ya llegó el huracán y queda uno recogiendo los destrozos. Cultivar la práctica de la oración, y en particular por los pecados que toleramos. Eso está implícito en depender del Espíritu Santo. Cuando dependemos del Espíritu, nosotros vamos a orar, porque orar refleja dependencia. Pero en particular hay que orar con nombre. Por eso es que insistimos, nosotros no podemos orar siempre de una forma tan general: oh, Señor, gracias por el perdón de tus pecados, o perdona nuestros pecados y ya. Hay que hacer un ejercicio de memoria y ver, yo, ¿cómo le pequé a Dios? Yo pequé en esto, pequé en esto, pequé en esto. Señor, te pido perdón por eso, por esto y por esto. Tenemos que ser puntuales. Nosotros no estamos lanzando puños al aire. Estamos luchando con pecados específicos y debemos orar por ellos también de forma específica. Debemos orar para reconocer los patrones que nos llevan a pecar y para poder vencer sobre ellos.
Eso debe ser parte de nuestras oraciones diarias y también debemos orar de forma espontánea cuando nosotros nos sintamos que estamos siendo acorralados. Viene un momento de tentación, es un momento para orar también. Y por último lugar está involucrar a uno o a algunos creyentes o más creyentes con usted. Es un pasaje conocido, pero yo los invito a buscarlo, Eclesiastés capítulo 4. Aunque suele ser una cita favorita para las parejas, realmente el pasaje no se limita a eso. Difícilmente podríamos decir que el contexto es para eso. Dice así, Eclesiastés 4:9. Mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo. Porque si cayeren, el uno levantará a su compañero. Pero ay del solo, que cuando cayere, no habrá segundo que lo levante. También si dos durmieren juntos, se calentarán mutuamente, mas ¿cómo se calentará uno solo? En versículo 12 también. Y si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán, y cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. Estar en la iglesia significa no estar aislado. Por eso es difícil comprender que una persona diga, yo soy cristiano y no me congrego. Eso no tiene sentido. Nosotros somos un cuerpo y estar en un cuerpo significa que yo puedo contar con otros que están en la misma lucha que yo para que me ayuden en esta batalla contra el pecado. El concepto de rendición de cuentas o de tener un compañero de batalla es precisamente lo que nosotros leemos aquí, porque cuando uno cayere habrá alguien que le levante. Es esa persona con la cual usted puede en particular confiar. Vea, yo estoy luchando contra esto, ore por mí. Y usted ya sabe que hay alguien orando por usted de forma particular. Es alguien que además podrá socorrerlo cuando lo vea que esté a punto de sucumbir. Pero muchas veces y muchos de los fracasos que hemos tenido se deben a ese orgullo de no compartir nuestras luchas con los demás, de pensar es que cómo puede alguien enterarse que estoy batallando contra esto, o tener que humillarme para reconocer con alguien, vea, yo peco de esta manera y de esta otra. Es un ejercicio de humildad, pero es un ejercicio que debemos hacer. Y es un principio bíblico. Este es un pasaje de muchos que nos enseñan. Nosotros ya estudiamos también Santiago capítulo 5. Confesad vuestros pecados los unos a los otros. Y vimos que esto también va por el mismo principio. No solamente es confesar mis pecados cuando yo he ofendido a alguien de forma personal. Es decir, tengo que pedir perdón en esos casos, es claro. Y le pido perdón. Yo pequé contra usted de esta forma. Pero el contexto no lo limita. Es ir a un hermano y confesar mi pecado. El perdón es de Dios, claramente. Pero esta confesión es para que también haya alguien conmigo, juntamente batallando, de forma personal, a la par. Claramente todos debemos estar orando los unos por los otros. Es también un mandamiento bíblico. Gálatas 6. El que piensa hacer algo, no haciendo nada, a sí mismo se engaña. Y ayúdense a llevar las cargas los unos de los otros. Entonces, es un llamado claro. Todos debemos ayudarnos, pero hay un principio de tener a alguien o 2 personas o 3 personas que son mucho más cercanas a uno. Yo creo que también todos podemos identificarnos con eso. Hay personas que de forma especial en nuestra vida llegan a ser más cercanos, con los cuales nosotros podemos también expresar todo lo que está agobiando nuestro ser. Entonces, en resumen, aplicar el Evangelio, depender del Espíritu, reconocer nuestra responsabilidad, identificarlos de forma específica, memorizar y aplicar las Escrituras, cultivar la práctica de la oración y involucrar a uno o más creyentes. Con eso empezamos la lista. Aquí no hay sorpresa. O más bien, quité la sorpresa. Si yo les hubiera preguntado, ¿cuál creen ustedes que sería el primer pecado respetable? O sea, ese pecado que es común entre todos y que debemos luchar contra él. ¿Cuántos hubiéramos pensado que íbamos a iniciar la lista con el pecado de la impiedad? Yo creo que muchos de nosotros hubiéramos pensado que el pecado más habitual contra el cual tenemos que batallar era el orgullo.
Yo creo que muchos cuando dicen, vean, yo tengo problemas con el orgullo, es como muy común. Sin embargo, y el autor da como ese giro. Si tuviéramos que pensar con cuál pecado lidera la lista, debemos empezar con el pecado de la impiedad. Aunque seamos inclinados a pensar en el orgullo. ¿Pero por qué? ¿Por qué este pecado? ¿Y qué queremos decir con el pecado de la impiedad? Es que es uno que nosotros no pensamos en él, en primer lugar. Nosotros relacionamos al impío, a la impiedad, no, con esos ateos, con esos humanistas seculares. Esos sí son los impíos, esos son los que viven contra Dios y que viven luchando contra Él. Pero nosotros, que los cristianos, pensar como nosotros como impíos, que estamos llenos de impiedad, eso no parece como que tendría que ser un pecado entre nosotros. En nuestra mente hemos limitado ese pecado a aquellos que realmente viven vidas depravadas. Es que ese está vendido a los vicios, vea, ese pasa tomando, pasa yendo a los casinos, pasa en esto, pasa en lo otro, ese sí es un impío. Y otras personas, cuando tenemos que describir, les decimos, bueno, mira, esa persona no es creyente, pero tiene buenos principios, es respetuosa, es cortés, es impía. Es impía. Y nosotros mismos, en nuestro lenguaje, cuando nos preguntan, damos la respuesta teológica correcta. No hay justo ni aun uno. Eso lo podemos decir y lo afirmamos, pero en la práctica nosotros seguimos teniendo categorías. Está el pecador, es empedernido, y está la persona respetable. No es creyente, pero es bueno llevarse con ella. Impíos. Y lo mismo tiene que decirse de nosotros. Pensamos de nosotros mismos como personas impías. Y alguien puede decir correctamente, pero Ronnie, ¿qué pasó de aquello que estábamos hablando de nuestra identidad como santos? De que somos apartados en Dios, de que esa es nuestra identidad en Cristo si estamos en Él. ¿Cómo es que ahora decimos que los creyentes son impíos en alguna medida? Bueno, debemos hacer una distinción. ¿Qué es lo que estamos queriendo decir con esa palabra? Vamos a Romanos capítulo 1. Romanos 1:18 dice lo siguiente: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. ¿Vemos la distinción que se está haciendo en ese versículo? Se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia. Impiedad e injusticia no es lo mismo. No es lo mismo. Por eso podemos ver que la impiedad es más como la actitud hacia Dios y la injusticia son los hechos concretos, los pecados puntuales, porque vemos que es con injusticia que detienen la verdad. No obstante, la impiedad se ve como esa actitud contra Dios. Por eso es que un ateo o un humanista secular pueden ser personas moralmente decentes. Y también dentro de la iglesia, personas que son moralmente decentes y que asisten cada domingo. Pero en su pensamiento Dios no tiene lugar. Eso es impiedad. Entonces podríamos definir la impiedad como vivir cada día con poco o ningún pensamiento de Dios. ¿Y qué queremos decir con pensar en Dios? Bueno, pensar en su ser como tal, sus atributos, pensar en su gloria, que Dios es un Dios glorioso, o pensar en nuestra dependencia de Él, que nosotros dependemos de Dios. Eso es. Y luego, esa ausencia de pensar en Dios sí se va a reflejar en los demás pecados que se van a cometer, ya sea en pensamiento, palabra, hecho o omisión, como tenemos ahí. Pero en primer lugar es ese vivir diario como si Dios no existiera. No es que la persona no crea que Dios exista o no, es que es como si no existiera. Nosotros ya tenemos otro nombre para eso. ¿Cómo lo habíamos llamado? Un ateísmo práctico. O sea, usted le pregunta a la persona, ¿crees en Dios? Sí, yo creo en Dios. Pero su vida diaria me da igual si existe o no. Eso es impiedad. Dios en esencia es irrelevante en su vida. Así de sencillo.
Nosotros compartimos a diario con personas así, en nuestros trabajos, con los vecinos, hay personas que son así. Realmente no les importa si no hay Dios en sus pensamientos. Pero si usted les pregunta, ellos no se van a decir ateos, no, yo creo en Dios y me parece que su amor en Cristo y todo eso, sí, yo lo he escuchado y no lo niego. Pero sencillamente no hay relevancia en su vida. Eso no tiene ninguna implicación. Y lo triste es que en muchos casos nuestras vidas como creyentes también tienen esa tendencia. Vivimos con poco y a veces hasta con nulo pensamiento de Dios en nuestro andar. Es como un modo automático. Es más, podemos iniciar nuestro día leyendo la palabra, orando, pero ya después de eso, todo es, bueno, tengo que ir a trabajar, tengo que comer, tengo que estudiar, llego a la casa a dormir. Todas las actividades cotidianas simplemente las hago porque tengo que hacerlas, pero no reconozco en cada una de ellas mi dependencia de Dios y que debo hacerlas para la gloria de Dios. Simplemente voy andando por la vida. Tengo que hacerlo, es parte de, en forma automática. Rara vez meditamos en nuestra dependencia en Dios o también en nuestra responsabilidad hacia Él, porque nosotros rendiremos cuenta a Él. Un pasaje conocido, vamos a Santiago también, 4, 13 al 17. ¿Cómo es este andar en piloto automático? Dice así el versículo 13. Vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. Porque, ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberíais decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. ¿Qué nos distingue entonces a nosotros de nuestro vecino gentil y amable, pero que es incrédulo? ¿Pueden ver las personas diferencia? ¿O estamos nosotros andando justamente de esta manera? Y repasando brevemente este pasaje, Santiago no está criticando el hacer planes y él no está criticando el oficio tampoco. Eso es lo que hacen los comerciantes, eso es lo que hacen los mercaderes. Tienen que hacer planes. Vamos a ir a tal ciudad, ahí es donde haremos negocio. Luego pasaremos a esta otra, ahí haremos negocio. Y esperamos invertir tanto y esperamos ganar tanto. Eso es parte de. Y nosotros debemos reconocer, nuestros días van con planificación. Todos planificamos, unos más que otros, pero planificamos. Mañana tengo que hacer esto, esto y esto. En mi trabajo, en mi casa, en lo que sea. Hay que planificar. Eso no es lo que está siendo criticado acá. Lo que se está criticando aquí es que el sentido de responsabilidad tiene que ir acompañado de un sentido de dependencia. O sea, todo esto que yo voy a hacer es simplemente si el Señor quiere y yo dependo de Él para hacerlo. O sea, si yo voy a ir a tal lugar, si el Señor quiere, yo estaré ahí. Si yo tengo que negociar y va a haber un tal resultado, eso solamente si al Señor le place bendecir los frutos de mi esfuerzo y si me da la salud para ir y hacerlo. Eso es lo que está ausente en la mente de esas personas y que tristemente a veces refleja nuestro andar también. Sencillamente pensamos que todo se va a hacer como yo lo he planeado y entonces somos nosotros los que nos ponemos como soberanos en nuestras vidas. Así es como va a ocurrir porque yo lo voy a hacer. Y así va a ocurrir porque lo he querido que acontezca de esta manera. Y cuando no ocurre, entonces son los recordatorios. Un momento, usted no es el que manda, usted no es el soberano. El pasaje no está invitando a simplemente un hablar por hablar, de que a todo tenemos que agregarle un si un Dios quiere. Aunque ciertamente el decirlo refleja nuestra dependencia, es vivir reconociendo la voluntad de Dios.
reconociendo la voluntad de Dios. Otro pasaje, Lucas 17. Lucas 17, 26. Dice así, Lucas 17, 26. Como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento, hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre, y los destruyó a todos. ¿Cuándo ha dejado el hombre de comprar, vender, comer, darse en casamiento, plantar, edificar? Eso nunca ha cesado. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo aquí el Señor? Una vez más, que en todas esas actividades Dios no tenía cabida. Las personas exactamente estaban haciendo eso. Comían, bebían, se casaban, se daban en casamiento, plantaban, edificaban, en ausencia de Dios. Y cuando se dieron cuenta, llegó el juicio divino. El pecado no era hacer esas cosas. El pecado era no vivir a la luz de la verdad de que estamos delante de la presencia de Dios. Y cuando llegó el momento, lo tuvieron que saber de la forma definitiva, por medio del juicio. Pero eso no fue el pecado, que simplemente hicieran esas cosas. Uno no critica a una persona por comer o beber. Pero la verdad ahora viene hacia nosotros. Si nosotros conocemos la voluntad de Dios, si tenemos acceso a su palabra, a lo que Él nos ha revelado, ¿cuánto más nosotros no podremos argumentar desconocimiento de la verdad, desconocimiento de la voluntad de Dios? Por eso es que luego el pasaje va a concluir: el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, pues también es pecado. Si conocemos la voluntad de Dios, somos responsables por cumplirla, y no cumplirla es pecar. Otra forma de darnos cuenta de cuánta impiedad todavía tenemos que luchar en nuestra vida, la vemos en nuestras propias oraciones. Vamos a Colosenses capítulo 1. Colosenses 1. Nueve y 10. Escribe Pablo a los que están en Colosas: por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Hermanos, los colosenses no fueron súper cristianos, que por eso es que está esta petición para ellos. Ellos fueron creyentes comunes y corrientes como nosotros. Y es más, estaban viviendo en medio de una sociedad impía, más terrible que la de nosotros aún. ¿Y cuál fue la petición de Pablo? Vivan lo mejor que puedan. Bueno, yo entiendo que la sociedad ahí está decaída y que, bueno, ustedes cedan, ¿no? Mi petición para ustedes es que sean llenos de ¿qué? Del conocimiento de la voluntad de Dios. ¿Para qué? Para que anden como es digno del llamamiento de Él. Y ahora tenemos que hacer una inspección de nuevo a nuestras oraciones. Esa es la prioridad cuando oramos. Y yo sé que recientemente hemos sido instruidos en ese tema de la oración, pero es que no podemos dejar de remachar sobre esto. La tendencia es que simplemente sea una lista de quehaceres para Dios. Bueno, Dios, quiero que pase esto, que pase esto otro, que cures a tal, que des trabajo a tal, que pase esto. Antes que empezar pidiendo, Señor, que seamos llenos del conocimiento de tu voluntad, que seamos llenos de tu sabiduría, que seamos llenos de inteligencia espiritual. ¿Para qué? Para andar como es digno.
Y Señor, si te agrada, también concede todo esto. No que esté mal, hermanos. O sea, no hay petición pequeña que nosotros no podamos llevar al Señor. Todo lo que esté, descarguémoslo sobre Él. Para eso es la oración. Pero antes hay que pedir, Señor, dame conocimiento de tu voluntad para andar como es digno de ti, para andar como te agrada, para que mi mente sea transformada y renovada. Y todas las demás ansiedades, aflicciones, dolores que están en mi corazón, yo sé que tú lo conoces también. Y que las vas a responder conforme a tu sabiduría. Pero lamentablemente, al analizarlas, vamos a ver oraciones más centradas en nosotros que centradas en Dios. Y hay que decir, eso sin piedad. ¿Por qué? Porque ese es el concepto que tienen muchos de Dios también. Bueno, no sé si existe o no, pero ojalá que Dios hiciera todo eso por mí. Solo lo buscan por los regalos que pueden obtener de Él. ¿Por qué es tan importante? ¿Y por qué podemos decir que es la prioridad correcta? Porque hasta que Pablo enseñó a los colosenses sobre cómo orar, de que fueran llenos del conocimiento de la voluntad, y luego él va a pasar a dar una enseñanza clara de la preeminencia de Cristo, de que Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito, el preeminente de toda la creación, de que Cristo es creador, de que Él es Dios, de que en Él habita toda la plenitud de la deidad, de que en Él están los tesoros de la sabiduría, y de que por Él fuimos justificados, de que en Él el acta que nos era contraria fue clavada, y que despojó a los principados y que estos fueron vencidos, y que Cristo prácticamente clamó victoria en la cruz. Después de todo eso, ahora sí viene la práctica, y por ejemplo nos enseña cómo debemos trabajar. Colosenses capítulo 3. Colosenses 3, 22 al 24. Y ya también ha hablado los padres, pero eso es por dar un ejemplo diario. Siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor, y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Ahí tenemos ahora sí una enseñanza sobre nuestros trabajos, cómo debemos trabajar, como sirviendo al Señor. Y esto ya cambiaría gran parte de nuestras vidas. ¿Por qué? Porque aparte de dormir, la otra gran actividad que abarca muchas horas de nuestros días es el trabajo. Y si nosotros estamos en cada momento reconociendo, yo no estoy sirviendo a este patrono, en última instancia, yo estoy sirviendo al Señor Jesucristo. Entonces, ¿cómo no va a cambiar mi perspectiva sobre el trabajo y mi andar y mi conducirme en medio de él? Pero una vez más, la prioridad correcta. Primero oramos para ser llenos del conocimiento de la voluntad de Dios y luego trasladamos eso a nuestras vidas cotidianas. Vamos a servir como Él. El otro pasaje también reconocido para los corintios. 1 Corintios 10:31. Lo leímos la semana pasada en nuestra lectura continuada. Y es un pasaje conocido, 10:31. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, no queda limitado a la comida o la bebida, hacedlo todo para la gloria de Dios. Y el contexto nos da la idea. Recordemos el versículo 23, todo me es lícito. Pablo toca de forma particular la comida y la bebida, de este asunto de la carne que era sacrificada a los ídolos. Pero todo, cualquier otra cosa, hacerlo para la gloria de Dios. ¿Y a quién le está escribiendo esto? A los super cristianos de Corinto. Ya vimos que no eran aquellos cristianos, había muchos problemas en esta congregación. Vimos en todo lo que tuvo que instruirlos, en todos los que tuvo que disciplinarlos. Y a ellos les está diciendo, un momento, podrán tener todo eso con lo que tienen que lidiar y que tienen que cambiar, pero eso no exime que todo lo que hagan tiene que ser para la gloria de Dios. Y lo mismo viene para nosotros. Comemos o bebemos, lo más habitual que puede haber. Comer o beber para la gloria de Dios.
Esto engloba toda actividad, toda actividad. Pablo empezó diciendo, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Y esa partícula, hacéis otra cosa, deja ver. Esto no es solo un asunto de orar cuando se va a comer, para santificar los alimentos. Aunque eso es una forma de reconocer nuestra dependencia de Dios y que lo que estamos comiendo es porque lo hemos recibido de su mano. Es que en todo lo demás tiene que también reflejarse esta dependencia y que entendemos que estamos delante de su presencia. ¿Qué significa eso? Hacer algo para la gloria de Dios. Repasando este concepto, glorificar a Dios no es hacer a Dios más glorioso, porque Dios ya es el ser más glorioso que existe. No hay nadie como Él. Él es el único en su gloria. Nosotros no añadimos gloria a Dios. Entonces, hacer algo para la gloria de Dios es reconocer su gloria. Es que su gloria sea apreciada, es reconocer a Dios en la completitud de sus atributos, no solo los que me gustan, sino su santidad, su justicia, su amor, su ira, su venganza, su paciencia, su benignidad. Todo de Él es apreciarlo tal cual Él es. Eso es glorificar a Dios. Es reconocerlo como tal y que otros lo reconozcan. Por eso vemos ese doble propósito. En primer lugar, es agradar a Dios con todo lo que hago. Y la forma más clara para yo quizás ejemplificar esto es lo siguiente. Todos sabemos que hay una diferencia entre obedecer y obedecer refunfuñando. Cuando me mandaban de pequeño, usted mandaba a sus hijos, hay una gran diferencia. Hay una que da honra, la otra no. Entonces es hacer todas las cosas de forma que yo sé que Dios se ha agradado. Hay una forma de conducir por las calles que agrada a Dios, hay una forma de conducir en las calles que no agrada a Dios. Hay una forma de trabajar que agrada a Dios, hay una forma que no da la gloria a Dios. Cada uno puede aplicarlo en su contexto particular, sea que usted viva en su casa, que pase la mayor parte del tiempo en la oficina, que está estudiando. Hay una forma de estudiar que da la gloria a Dios, hay una forma de estudiar que no le da la gloria a Dios. Cada oficio puede ser usado para glorificar a Dios o para llevar deshonra a Él. Son muy pocos los oficios que uno puede decir realmente, vea, eso no hay forma. Pero sí lo contrario aplica para los demás. Cada oficio puede prestarse para el mal. Sea usted ingeniero, sea ama de casa, sea arquitecto, abogado, abogada, lo que sea, profesor de matemáticas. Cada una de esas cosas se puede hacer para la gloria de Dios o no. Y mi meta es conducirme de forma que Él se ha agradado. Y en segundo lugar, que esta gloria de la que nosotros hablamos y que decimos reconocer sea apreciada, sea honrada por otros. O sea, para que Dios sea honrado frente a los demás. Mateo 5:16. Mateo 5:16. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres. ¿Para qué? Para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Este se conduce como creyente. Yo no creo en nada de lo que usted enseña y de hecho me parece que usted, esto de la verdad absoluta y demás, pero debo reconocer, como usted se conduce, no tengo nada en contra suya que decir. Dios es glorificado. Por el contrario, hay una forma de conducirse en la cual el nombre de Dios no solamente no es apreciada, es que su nombre es blasfemado. Blasfemado, dice así Romanos capítulo 2, versículos 23 y 24. Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios, porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Eso se lo escribía a los judíos, obviamente, pero eso no quiere decir que nosotros, siendo creyentes, podamos hacer lo mismo, que por nuestro desobedecer a la ley, por nuestra forma de conducirnos que no agrada a Dios, otros digan,
yo no puedo creer en ese Dios. Hay una frase que compartía el autor de un niño que dijo lo siguiente: si Dios es como mi padre, no quiero nada que ver con ese Dios. ¿Cuántas veces nuestra conducta ha hecho que otras personas digan algo parecido? Yo no quiero nada que ver con su religión. Yo no quiero ver nada con su cristianismo. A mí no me importa. Es diferente, obviamente, que las personas no buscan a Dios, no quieren honrarle. Aquí lo que estamos hablando es que nuestra conducta sirvió para eso. Otro indicador es nuestro escaso deseo por una relación íntima con Dios. Recordemos, estamos hablando que son personas que no tienen a Dios en sus pensamientos, que son como ateos prácticos. Y un indicador es este: ¿cuánto nosotros deseamos estar a solas con Dios? ¿Cuál es nuestro anhelo de llegar a la casa para volver a meditar en su palabra? O que sea nuestro anhelo cuando nos levantamos por la mañana. Bueno, la palabra de Dios ya nos tiene que decir: no hay quien se levante para apoyarse en ti. Isaías 64. No hay quien se levante para apoyarse en ti. Ninguno de nosotros se levantó porque Dios dijo: lo primero que va a hacer es buscarme a mí y darme la gloria. Todos estamos despiertos por pura gracia de Dios. Comparemos esto con los que saben o los que están casados, lo que es estar enamorados. ¿Qué es lo que uno desea? Uno está deseando que termine el día para llegar a la casa, uno está deseando que llegue una llamada, un mensaje, un correo electrónico en nuestra época, un WhatsApp, lo que sea, de esa persona, y yo estoy deseando que llegue para también contestarlo. Yo quiero que la otra persona sepa que estoy pensando en él y que él está pensando en mí. ¿Cuántos de nosotros tenemos esa misma motivación, ese mismo deseo por las cosas de Dios? Yo quiero estar a solas con mi Dios, yo quiero llegar a leer su palabra. Nos quedamos cortos. Y ese ejemplo de estar enamorados es quizás lo más genuino que se me pueda ocurrir. Porque tristemente las personas muestran más celo por cosas que no valen la pena. Ahí puse el viernes negro. ¿Qué es un viernes negro? Personas desde un día anterior, 2 días, no sé, hasta por celulares o ofertas, haciendo fila, desvelándose, pasando sueño, frío. ¿Para qué? Para ser el primero en entrar y conseguir lo que quiere. ¿Dónde está nuestro mismo celo por la santidad? Nuestro mismo celo por la piedad. ¿Quién de nosotros ha reflejado la misma intensidad que hemos deseado por otras cosas, por estar a solas con Él? Hay unos salmos que he puesto de referencia, vamos a buscar brevemente. Parece como que ese lenguaje es poético, parece como que, bueno, ¿será que el salmista está exagerando? Bueno, ¿de verdad están así? Pensará uno. O sea, ¿nos podemos identificar con estas palabras? Salmo 27:4. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Salmo 42, versículos 1 y 2. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Salmo 63:1. Dios, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, en tierra seca y árida, donde no hay aguas. Se nos hace una experiencia ajena. Bueno, eso era David, eso era el salmista. ¿Por qué es que nuestros deseos por estar con Él son tan débiles? ¿Por qué es que no nos reconocemos sedientos como Él se reconocía sediento? Menesterosos como debemos reconocernos que estamos menesterosos. Eso es lo que pasa. Con humildad tenemos que preguntar: ¿cuánta impiedad hay en mí? ¿Cuán impío soy todavía? No, pero son los ateos los que no buscan a Dios, los que dicen en su corazón no hay Dios. Pero, ¿qué diferencia hay de nosotros al hacer esto, al no buscarlo a Él? O sea, piensen en los que están casados o que nuestra mamá, no sé, nosotros, o mejor al revés el ejemplo.
Que nosotros digamos, yo amo a mi mamá, yo amo a mi papá, pero no quiero estar con él o lo desobedezco. Honra eso a su padre, a su madre. Honraría a la esposa o al esposo que diga, mira, yo te amo todo, pero la verdad me gustaría estar un mes sin usted. Eso no honra a nadie. ¿Cómo puede ser posible que digamos entonces que lo queremos y que lo amamos y que representa todo para nosotros? Y sin embargo, podemos pasar semanas, meses, con una vida que difícilmente tiene a Dios en cuenta. A algunos se nos hace un poco extraña la expresión que alguien diga, ¿verdad? Estoy enamorado de Jesucristo, pero démosle vuelta. Quien ama estar con alguien buscará toda oportunidad para estar con él. Pero hermanos, la meta, nada más que quedaba por ahí. ¿Por qué entonces comparto con el autor de que la impiedad es la base de los demás pecados? Podemos pensar en el orgullo como el tronco del árbol y todos los demás pecados que salen de ahí, pero lo que está sosteniendo ese árbol en el fondo, la raíz, es la impiedad, es la ausencia de Dios en nuestras vidas. Y de ahí entonces se va a salir el orgullo. ¿Por qué? Porque en el momento que yo reconozco quién es Dios, sus atributos y demás, eso inmediatamente me va a humillar a mí, porque voy a ver la enorme distancia que me separa de Él. ¿Por qué nos ponemos afanosos y ansiosos y frustrados y temerosos? Porque olvidamos quién es Dios, porque si reconocemos que estamos en sus manos y que todo lo que ocurre está bajo su soberana voluntad, ¿por qué voy a temer lo que pueda hacerme el hombre? Pero una vez más, la ausencia de Dios en nuestras vidas, impiedad, ateísmo práctico, y surgen los demás pecados. ¿Por qué pecamos nosotros con nuestras lenguas? ¿Por qué chismeamos? ¿Por qué murmuramos? ¿Por qué insultamos? ¿Por qué olvidamos a Dios? Porque si nosotros recordáramos que cada palabra que nosotros pronunciamos está dicha delante de Él y que daremos cuenta por cada palabra ociosa, definitivamente nuestras vidas serían muy diferentes en nuestra forma de hablar. Excluyamos a Dios de nuestra vida y todo lo demás vendrá. Pero hermanos, el curso, y si en este momento nos sentimos golpeados, afligidos por lo que hemos escuchado, pues eso es bueno, porque esto nos tiene que llevar entonces a correr al Señor Jesucristo. Yo no me voy a presentar a Dios por lo que yo he hecho, pensando que he hecho lo suficiente para impresionarlo a Él. Pero una vez reconociendo cuánta impiedad tenemos nosotros que luchar, una vez más, recordemos el principio, responsabilidad dependiente. Somos responsables y hay algo que podemos hacer, pero lo vamos a hacer en dependencia, en auxilio del Espíritu Santo. Pasaje conocido, 1 de Timoteo 4, 7, 8. ¿Estamos acaso vencidos por la impiedad? ¿Ya no hay esperanza para nosotros? Vean lo que Pablo le escribe a Timoteo. 1 de Timoteo 4, 7 y 8. Una expresión que a veces nos llama la atención por lo que dice. Desecha las fábulas profanas y de viejas, es decir, esos cuentos que en general caracterizaban a señoras mayores en aquel tiempo que se prestaban para esos cuentos, mitos en general. ¿Pero qué nos dice después? Ejercítate para la piedad. Ejercítate para la piedad. ¿Queremos combatir la impiedad en nuestras vidas? Pues entonces ejercitémonos para ser piadosos. Y yo sé que esto lo han escuchado muchas veces. ¿Cuál es la palabra griega para ejercitarse? ¿Alguien la han escuchado? Es de donde tenemos la palabra gimnasio. Y todos sabemos, al menos hemos visto un gimnasio. ¿Y qué hacen las personas en un gimnasio? Ir a sudar, a trabajar. Pero así como, aunque yo sé que hay vanidad en esto, pero hay jóvenes que desean tener su cuerpo, ¿verdad?, con ciertas medidas, y las jovencitas también, pero que en general podemos decir que el ejercicio corporal es bueno para el cuerpo, sí,
Pero así como muchos se pasan desvelando, es que como no bajo peso, es que como me ha costado tal cosa. Pero si no se ejercita, nunca lo va a lograr. De la misma manera, nosotros si queremos ver la impiedad siendo mortificada, machacada, pues ejercitémonos para ser piadosos. Y esto requiere compromiso, requiere disciplina. Y tenemos que poner esto en perspectiva. Es bueno, sí, porque es parte de ser responsables con el cuerpo que el Señor nos ha dado. Ejercitarnos, salir a correr, etcétera, pero debemos recordar una vez más el orden de prioridades. Versículo 8: porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente, en esta en la cual queremos mortificar el pecado, y la venidera. ¿Por qué? Porque estos cuerpos serán deshechos, y cuando venga Cristo ya nos dará cuerpos nuevos, glorificados. Pero la piedad aprovechará tanto en este tiempo como para el que vendrá. Pablo le va a dar más instrucciones a Timoteo particulares acerca de la lectura, la exhortación, la enseñanza, a perseverar en la doctrina. Ahí tenemos la lista de pasajes. Yo solo quiero terminar, que es básicamente un resumen de los que hemos visto hoy, con Salmo 16. El Salmo 16. Cuanto más percatados vivamos de la presencia de Dios, más perseguiremos la búsqueda de la piedad. Y esto empieza en las áreas más fundamentales y en las actividades más comunes. De nuevo, hermanos, que nuestra moralidad no nos confunda, que nuestra asistencia aquí no nos confunda. Sí, se esperan de cada creyente. O sea, debemos vivir vidas que moralmente hablen del cambio que ha sido hecho en nosotros. Debemos estar acá porque queremos estar con el pueblo de Dios y adorar a Dios. Pero que no confundamos eso con la vida de piedad. La ausencia de Dios en nuestros pensamientos no puede ser tratado a la ligera. Es impiedad, es ateísmo práctico. Pero si estamos siendo convencidos de ellos, vamos a la Escritura, y si aún nuestro deseo es tan débil, pidamos al Señor que nos dé un deseo como el que leemos en el Salmo 16. Oh alma mía, dijiste a Jehová, tú eres mi Señor, no hay para mí bien fuera de ti. Que el Señor les bendiga.